Porque yo sé que hoy, como es primer día de esta manera, ¿verdad? Y creo que nos vamos a ir acostumbrando un poco a estar haciendo esta actividad de manera virtual, porque como ustedes pueden ver, pues está dando un fenómeno en, en nuestra sociedad que es precisamente con los cortes de energía eléctrica. Hoy, pues, tratando de evitar esa situación, pues la universidad, pues, para bien, mandó un comunicado precisamente hoy por la tarde, en donde, pues, se nos permitía poder optar por esta opción, ¿verdad? De poder recibir, pues, la clase mediante lo que es el uso de estas plataformas. Yo sé que la mayoría de ustedes están acostumbrados a utilizar el Zoom, ¿verdad? De repente, pues, recuerden que venimos de un periodo más o menos de casi más de 2 años y fracción de estar utilizando este aplicativo, así que lo vamos a tratar de utilizar de la mejor manera posible, retomándolo. No se preocupen los compañeros que de repente hoy no pueden entrar, que por una u otra razón no he visto sus mensajes porque pues de igual manera como la mayoría de ustedes, pues venimos de nuestras jornadas de trabajo, entonces nos toca venir así como quien dice a la carrerita, pues para poder pues retomar lo que es nuestra clase. Entonces, la clase va a ser grabada para que así de aquellos compañeros que de repente no pudieron acceder el día de hoy, pues yo voy, siempre la subo pues a un canal de YouTube que yo tengo como maestro, como docente, más bien ese canal, hay otras clases de metodología de la investigación que estuvimos sirviendo durante bastante tiempo, ¿verdad? Durante más de 2 años, como les había platicado al inicio de la clase. Entonces, hoy pues vamos a disculpar a varios de los compañeros, pero ya mañana, estimadísimos, y vamos a tratar de tener las consideraciones del caso, ¿verdad? Para pues tratar de conectarnos la mayoría, ¿verdad? Hoy no haríamos la plenaria precisamente porque es importante que estén presentes la mayoría, ¿verdad? Hasta el momento pues sabemos poco más de 18 conectados, entonces vamos a tratar de que mañana pues sea más el número de compañeros que se puedan conectar. Bueno, entonces yo ayer les había solicitado y les había pedido que viendo lo que es el método dentro de lo que son los tres elementos, que recuerden que es precisamente el, eh, el método del derecho, que es la interpretación jurídica, ¿verdad? Que decimos perfectamente que la interpretación es el método por excelencia de las ciencias jurídicas. Entonces, como tal, pues tenemos una doble dimensión, ¿verdad? Esa doble dimensión, ayer, pues quedamos en explicarla, que en primer término, vamos a ver si vamos a compartir aquí, vamos a compartir este documento, el de Ángel Giraldo. ¿Logran verlo, estimadísimos, el material de Giraldo? Se mira. Sí, abogado. Ok. Bueno, entonces, ayer les comentaba, precisamente en esta página, vamos a tratar de hacerlo lo más cómodo posible aquí. En esta parte de aquí, que es esta parte subrayada, miren, que yo precisamente ayer les dije, pues, que en primer término está la doble dimensión de la interpretación jurídica. Y para interpretar hay dos formas de interpretación. Esta es la primera y esta es, permítanme, y esta es la segunda. Esta que aparece aquí, está subrayada. Entonces, la primera forma la vamos a leer. Vamos a ver si de repente, pues más de alguno, yo sé que están dentro de sus celulares, es un poco incómodo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Primero, dice ahí determinar el significado de los conceptos teóricos
juicios de valor. Esa es la primera forma de interpretación. Es así como funciona el método de interpretación en primer término. Esa es la primera forma. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros, en un simple español, ¿verdad? Cuando decimos un concepto teórico, no sé si ustedes se recuerdan que al inicio de la clase yo les hice algunas preguntas y les dije, deme el concepto de hombre, deme el concepto de mujer. Al decir un concepto es a lo que nosotros percibimos precisamente con el razonamiento. Pero cuando hablamos de un concepto jurídico y un concepto teórico, es a lo que nosotros, en base a nuestra experiencia, podemos definir. Aquí ya vamos más allá y aplicamos lo que es el razonamiento. Por eso decimos, determinamos el significado del concepto teórico. Vaya, por decir así, cuando vimos el concepto de una cosa y al definir exactamente esa cosa en base a nuestra experiencia personal. Pero lo que nosotros manejamos, y si no lo sabemos, lo investigamos. Y ahí definimos y establecemos ese concepto teórico. Y dice ahí, y de los juicios de valor. En otras palabras, ya cuando, ¿qué significa juicio de valor? Significa el deber ser. Deber ser, ¿qué es? Bueno, aquí lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros interpretamos una norma es que nos tenemos que poner en los pantalones o en las faldas de los legisladores que crearon la norma. El deber ser significa lo que quiso decir, ¿verdad? Lo que de alguna manera se plasma dentro del sentido propio de la norma. Vaya, por ejemplo, cuando hablamos de que en la función pública, el funcionario público debe de demostrar una actitud ética y además de tener una actitud ética, debe de desarrollar su función pública dentro de los parámetros de la ley. Entonces, cuando decimos el deber ser, ¿qué es lo que quiso decir el legislador? Bueno, cuando decimos una actitud ética, el deber ser es de que debe de ejercer su función pública dentro de lo que es la normativa o la ley misma, con honestidad, ¿verdad? Con honradez, que no es superior precisamente a la norma. Ese es el deber ser de lo que quiso decir precisamente el legislador. Por eso decimos que es la primera forma de interpretación. Ahora, ya vamos a ver los ejemplos que ustedes de repente trajeron para el día de hoy, para ver si lo logramos ubicar. Aquí tengo yo abierta la Constitución de la República para que podamos leerlo y de esa manera ver si ustedes captaron o captan lo que es interpretar. Y la segunda forma, que es la que está aquí, esta es la primera forma, ¿verdad? Y esta es la segunda, ¿verdad? La segunda forma dice que es determinar el alcance de las fuentes formales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted interprete, debe de tomar en cuenta la totalidad de los supuestos que la integran. ¿Qué significa ver la totalidad de los supuestos que la integran? Eso significa, estimadísimos, que cuando nosotros interpretamos una norma, no nos podemos quedar solamente con lo que dice el artículo, sino que tenemos que ir más allá, ver el contexto del artículo, que está dentro del mismo capítulo, que está dentro del mismo título, que está dentro del mismo cuerpo legal. Y ojo, muchas veces hay artículos que dependen de una ley especial o dependen de alguna ley ordinaria o dependen de otra ley reglamentaria. Entonces, eso significa esta segunda parte, que tenemos que ver la totalidad de supuestos que constituyen la norma. Por eso es importante que cuando nosotros interpretemos, no nos quedemos solamente con lo que dice literalmente el artículo, sino que tenemos que ver todo su contexto a través de los diferentes temas que trata para poder resolver ese problema jurídico. Bueno, vamos a ver si de repente podemos captar la idea. Vamos a borrar aquí y a ver.
A ver si me escucha. Mayra, Mayra, ¿qué artículo de la Constitución usted nos trajo para poder interpretar hoy? Yo elegí el artículo 68. 68. Bueno, pues lo voy a buscar aquí para leerlo. Ujú. Ahora verla, ¿verdad? 68. Sí, A ver, 68, 68. aquí está. Es este artículo, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, sí, Ajá. es el. ¿Qué es lo que usted léalo? A ver, dígame Eh, el artículo 68 de la Constitución. artículo 68. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Ok. A ver, Mayra, ¿qué fue lo que usted logró interpretar en base a ese artículo? Bueno, en la primera, siguiendo la primera forma, sería, yo tengo la libertad de pensamiento, la libertad de palabra, sería la libertad de, iría el derecho de asociación, iría la libertad de trabajo, y también sería, según ya, la libertad de cátedra, que eso está más enfocado a los docentes. Ujú. Y también sería, si está la libertad de trabajo, también sería el derecho de propiedad, ¿verdad? Ok, Y ok, Mayra. en la segunda, Sí, si, que si serían las fuentes formales, ¿verdad? Si ve el artículo 68, primeramente dice, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, Psíquica psíquica y moral. y moral. ¿Qué es lo que usted entiende en un simple español ahí? Ahí sería, Lick, ¿cómo le digo? Ujú. Serían, ay, no sé, Lick, ya me perdí. Me perdí, Lick. Serían, ahí sería, porque como estamos hablando de lo físico, lo emocional y lo moral, sería que Ujú. independientemente del color de piel, de su ideología, de su grupo étnico al que pertenezca, pues respetar todo eso, ¿verdad? Ok. Si usted se fija dentro de la interpretación que nosotros le podemos dar, al decir, Ujú, la primera forma dice, vamos a regresarnos aquí. ujú, Aquí está el documento, ¿verdad? Dice ujú. determinar. Vamos a quitar y hacerlo aquí un ladito. Permítame para poderlo ver aquí bien. Aquí está. Determinar el significado de los conceptos teóricos y juicios de valor. Cuando Ujú, nosotros interpretamos y vemos el concepto teórico, si usted ve todo el artículo 68 se refiere a qué? A los derechos humanos. a los derechos humanos. Ujú, ¿Se fija? ujú, Es la dignidad humana. O sea, cuando ujú, hablamos de la dignidad humana se refiere a que el concepto teórico aquí es ver cómo respetamos a la persona desde el punto de vista de su dignidad. ujú, Y no solamente de su dignidad, sino que también desde el punto de vista físico, porque ujú. ahí habla integridad física, La integridad. Ujú, psíquica y moral, ¿verdad? ujú, Y a contrario sensu, ahí mismo dice, y digo al contrario, es porque nadie puede lastimar a una persona mediante torturas, ni tampoco tratos crueles, ujú, inhumanos ni degradantes. ujú, Este es el concepto teórico. Por eso les digo yo que cuando usted vaya a interpretar, es a lo que en base a la experiencia y en base a lo que usted puede investigar también. Porque recuerden que
mejor interpretemos el artículo y que no lo tergiversemos, sino que dentro del punto del concepto teórico es eso, es a lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Y miren qué interesante, ya en el tercer párrafo ya dice algo muy importante, que habla precisamente que a ningún ser humano se le puede privar de la libertad. Ojo, contrario a la libertad, ¿cuál era la situación que de repente se le podía someter a una persona? Pues esto era la esclavitud, si usted se recuerda, ¿verdad? Contrario de lo que es la libertad. Pero al mismo tiempo, al entender el concepto teórico, es todo aquello que tiene que ver por el respeto y la dignidad humana. Entonces, esa es la interpretación desde el punto de vista del concepto teórico. Ahora, veamos el deber ser. ¿Qué creen ustedes? No solamente Mayra me puede responder cualquiera. ¿Cuál habrá sido el deber ser o la intención del legislador con este artículo 68? A ver, ¿algún voluntario o voluntaria? O Mayra, si quiere contestar. Bueno, como dice, ¿qué quiso decir el legislador? Dice. Bueno, ahí digo yo, ¿verdad? Que sería que, digo yo que él quiere decir independientemente, porque como estamos hablando de la dignidad humana, ¿verdad? Que es inherente al ser humano, entonces sería como, se respetará, sería, sería lo que le mencionaba, ¿verdad? Respetando lo que es la ideología que tenga, el color de piel, o al grupo étnico o raza, como comúnmente o popularmente llamamos, ¿verdad? Entonces sería, no sé, digo yo, independientemente de la persona quien sea, de un país u otro, entonces debe de respetársele esos derechos. O Ok. crear el derecho humano para el ser humano. Creo Ah, que eso fue el punto de vista de crear el derecho humano. reconocer, Ajá. reconocer exactamente. Ahora, Licenciado, sí, dígame, estimado. podría ser también garantizar el derecho a la vida, a un trato justo, al derecho de defenderse, ya que si eso no está establecido, se puede tolerar algún tipo de violencia o cualquier otro tipo de acto que no sea vía oral, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Sino por el uso de la fuerza. Ujú. Así es. Entonces, si ustedes ven todo lo que puede arrojar una interpretación solo de un tan solo artículo, todo lo que ustedes mencionaron, tiene que ver precisamente en relación a ese artículo. Ahora, la segunda forma me dice, lo voy a devolver otra vez al documento y me voy a ir aquí a la parte final. Dice aquí, determinar el alcance de las fuentes formales, es decir, la totalidad de supuestos que le integren. No se puede quedar solo con este artículo. Ahora, este artículo, ¿a qué capítulo pertenece? Aquí se lo estoy poniendo. Al Capítulo capítulo número 2. de los derechos individuales. Exactamente. Cuando usted interpreta el 68, tiene que ver el contexto. ¿A qué pertenece el artículo 68 en cuanto al respeto a la dignidad humana? A los derechos individuales. Y ojo, varios de ustedes mencionaron algunas cosas que son inherentes y que se mencionan en los artículos tanto precedentes como también anteriores. Miren, por ejemplo, creo que lo mencionó el compañero, derecho a la vida es inviolable, sí o sí. Ajá, que aquí más abajo, miren, la libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida y suspendida temporalmente. Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviera legalmente permitido, prescrito ni impedido de ejecutar lo que en la ley no lo prohíbe. Este viene de otro principio penal que más adelante yo creo que ustedes lo han de haber escuchado, que dice que no existe pena
si no está establecido en la ley. ¿Por qué? Porque si la ley no lo prohíbe, entonces no corresponde a algo que está establecido taxativamente en la ley, en la cual puede ser una obligación de hacer, una obligación de no hacer, o también puede ser establecido de manera, vaya, no literal, sino que muchas veces también puede estar establecido o sobreentendido sobre la misma lectura. Entonces, fíjense todo el contexto, ¿verdad? Todos estos artículos tienen que ver y están relacionados unos con los otros. Entonces, todos estos derechos que son garantías individuales, que son derechos individuales, que son derechos inherentes a la persona, son importantes que usted los conozca. ¿Por qué? Porque cuando usted lo interpreta a la luz del 68, también tiene que ver otra serie de requerimientos legales que la misma normativa establece. Así también podemos mencionar a otros elementos que son relacionados a ese artículo. Vaya, por ejemplo, el ombudsman, el defensor de los derechos humanos y otras leyes que están relacionadas precisamente a la protección, ¿verdad?, de esos derechos individuales, ¿verdad? Creo que ustedes conocen que existe una Secretaría de Derechos Humanos, ¿verdad? Y así también existen otras instituciones que protegen la dignidad humana. Entonces, todo es el contexto y todo eso tiene que tomarse en cuenta para saber interpretar precisamente lo que es ese artículo. Entonces, Lick, en ese artículo, una de las fuentes, bueno, la primera fuente formal sería la Constitución de la República, ¿verdad? Según lo que hemos hablado en clase. Esa sería. Y dentro de ese artículo también estaría lo que sería lo que se conoce como la Asamblea Constituyente, porque se elabora una nueva constitución que sustituyera lo que era la de 1965. O sea que la Asamblea Constituyente sería otra fuente formal, ¿verdad? De ese artículo. Y de lo que usted nos habló en clases, que también hablaríamos entonces de la jurisprudencia, ¿verdad? Que también usted nos habló en clase, que esa sería otra fuente entonces. Sí, recuerden que todas esas fuentes uno las tiene que considerar dependiendo de cómo usted puede resolver un determinado problema. Y cuando se les presenta el problema, entonces ustedes tienen que saber aplicar qué normativa es la que se aplica de acuerdo al método. Por eso, si ustedes se fijan, el objeto, el método y el fin del derecho están todas relacionadas y llegan precisamente al mismo lugar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros podemos definir que sí, el derecho es una ciencia. Y una ciencia que precisamente, si bien es cierto, no es igual al resto de disciplinas, tiene esa característica en particular que nos hace resolver precisamente esa buena cantidad de problemas que se nos presenta en la sociedad. Porque recuerden que al final de cuentas es en qué momento es que se aplica el derecho. Se aplica hasta que el problema se lleva a cabo. Y en ese momento tenemos que saber qué normativa tenemos que aplicar. Y a partir de ese momento saber exactamente qué es y cuál es el requerimiento legal que, en este caso, la autoridad competente va a aplicar, ¿verdad? Ya sea un juez, ya sea un defensor público, ya sea un fiscal, ya sea usted como abogado litigante, ya sea usted como defensor público, etcétera, etcétera. De acuerdo a la posición en que le toca precisamente participar. Bueno, ese es, imagínense, solo es el primer artículo que nosotros podemos discutir. Vamos a ver, por ahí está, vamos a ver si tal vez nos escucha Francis. Parece que ahí está con su celular, Francis. Sí, Sí, ¿logró conseguir algún artículo? pues sí, leí el artículo número 30 en el capítulo número 2. Permítame, se lo voy a buscar aquí para que lo podamos ver y lo podamos Okay.
artículo 30, ¿verdad? Sí, Es sobre los extranjeros, ¿verdad? sí. Ok, ahorita lo voy a compartir en pantalla para que lo podamos ver todos. Ahí está. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 30? Ok. Dice, los extranjeros están obligados desde su ingreso al territorio nacional a respetar las autoridades y a cumplir las leyes. Ok, ¿qué es lo que usted interpreta en un simple español, Francis? Bueno, que cualquier persona que ingrese al país, a un determinado país, está obligado a respetar las leyes que existen dentro del país que en el momento que él entra. Sin decir que lo que usted mencionaba, puede decir que está violentando alguna autoridad o alguna ley, porque puede decir que desconoce las leyes que están dentro del país. Pero eso no le va a decir, no lo va a, por decir así, a decir que está, que la autoridad le va a decir que sí, que no, que porque no la conoce, no. Él tiene que, pues, ponerse al tanto en el momento que entra, que es un, por decir así, algún delito o algo que está cometiendo. Entonces Ujú, tiene que respetar las leyes que existen dentro del país que él está ingresando. así es. En otras palabras, Francis, aquí lo que entendemos es precisamente a lo que refiere a aquellos que no son connacionales, sino que aquellos que vienen de fuera del país, ¿verdad? Ujú. El primer concepto teórico es ver a quienes son no nacidos aquí, ¿verdad? Ni tampoco Ujú. nacionalizados. En contrario censo a eso es todo aquel extranjero que viene y viene de visita al país. Entonces, ¿cuál es su obligación? Ahora, ¿cuál cree usted que es el deber ser? ¿Cuál fue la intención del legislador en cuanto a este artículo? Si lo pudiéramos ver desde ese contexto, dentro de lo que usted ya mencionó. Pues sería que todo extranjero tiene deberes y derechos dentro de un país al que está ingresando. Exactamente, ¿verdad? Tiene deberes y derechos. Ujú. Ahora, la segunda forma de interpretar, dice Francis, que hay que ver la totalidad de supuestos que integran la norma. Si usted ve el artículo 31, ¿a qué se refiere? Ahí dice que también los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles de los hondureños, con las Exactamente. restricciones que por razones calificadas de orden público, seguridad, interés o conveniencia social establecen las leyes. Entonces ahí sigue otro párrafo. Los extranjeros también están sujetos a los mismos tributos, ordinarios y extraordinarios de carácter general, a que están obligados los hondureños, de conformidad con la ley. Exactamente. Entonces, si se fijan aquí, cuando vemos la totalidad de supuestos, no podemos quedarnos solamente con lo que dice el 30. El Exacto. 31 ya me explica algo que tiene que ver con respecto a los derechos, también Ujú. con las obligaciones que tienen los extranjeros. Y si ustedes se fijan, todo el capítulo refiere a los extranjeros. Y ojo, Francis, y ojo, compañeros, hay una ley ordinaria y una ley especial que trata sobre esta situación, que es la ley, ¿verdad?, de migración y extranjería. Entonces, no solamente nos tenemos que quedar con lo que dice este capítulo 2, tenemos que irnos a esa ley especial para poder resolver el problema concreto y poder ver todo el contexto de su interpretación, ¿verdad? Ahora, Ok. no sé si ahora yo me doy a entender en cuanto a cómo aplicamos el método. Eh, Bueno, para, como dice usted, para poder entender, ¿verdad? El artículo que nosotros vamos a estudiar en dicho problema, tenemos que leer todo el capítulo y no solamente leer un artículo que nos quiera decir, en realidad el problema para poder solucionar tenemos que leer todo el capítulo. Y todo el contexto legal, Francis. O sea, Ok. toda ley especial, toda ley ordinaria que esté relacionada con el problema, para que así de esa manera podamos buscarle solución al problema, ¿verdad? Porque, ojo, ¿qué pasa cuando nosotros interpretamos solo tomando en cuenta una sola cosa, como dice ahí literalmente? Muchas veces no podemos darle respuesta a nuestros clientes. Imagínense que ustedes, como abogados de una causa, al cliente le van a decir todo el contexto. No solamente le van a decir, sí, usted tiene este derecho, pero él le puede preguntar,
Bueno, y yo puedo sacar un documento, o puedo realizar X trámite, o puedo realizar actos y contratos. Ay, ya ve que el contexto es diferente. Ya tiene que profundizar un poquito más. Entonces, la interpretación en cuanto al problema en cuestión nos abarca otra serie de cuerpos legales que explican precisamente la forma de cómo aplicamos el método. Ya ustedes ven, por ejemplo, en las ciencias sociales se aplica. ¿Cuál es el objeto de las ciencias sociales? Bueno, perdón, de la ciencia natural. Cuando decimos, sí, el objeto es darle explicación a los fenómenos naturales. ¿Y cuál es el fin? Bueno, de que todo esos, esas explicaciones tienen una causa y un efecto delante de la aplicación de un método científico. ¿Y cuál es el método? Bueno, la observación y el método científico. Entonces, ven cómo funciona dentro de cada disciplina cada uno de esos tres elementos. Cómo determinamos el objeto, cómo determinamos el método y cómo finalmente relacionamos el fin de cada ciencia. En el derecho, pues ya ustedes ya lo vieron. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el método? ¿Y cuál es el fin del derecho? Para que así sepamos cómo nosotros podemos entender al derecho como una ciencia. Bueno, no sé si les quedó claro con esta explicación o tal vez tienen alguna otra duda, estimadísimos o estimadísimas, para aclararles un poquito más. En lo que decía ahí, ¿verdad? Como dice usted, tenemos que buscar siempre todo el contexto que relacione ese artículo, ¿verdad? Para poder solucionar ese problema. Así es. Y ojo, cuando hablemos del método, tenemos que hablar de qué? De la doble dimensión de la interpretación jurídica, ¿verdad? La doble dimensión. Eso está al final, precisamente, del mismo documento. Aquí se lo voy a compartir, miren, está en esta parte, está en la página número 5 del documento. ¿Qué dice aquí en el primer párrafo? A ver, alguien que me lo lea. A ver, Eduardo. La interpretación tiene, por consiguiente, una doble dimensión. Por una parte, implica establecer el significado de los términos en que está formulada la fuente y por otra, determinar su alcance, es decir, la totalidad de los supuestos de hecho teóricos o de valor que la integran. Excelente. Ven, que ahí está simplificada la explicación que vimos anteriormente. Primero, conceptos teóricos y juicios de valor. Y segundo, ver la totalidad de supuestos teóricos y prácticos que se aplican en el derecho, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de cómo nosotros aplicamos la interpretación, ¿verdad? Claro, nosotros nos vamos a quedar hasta ahí porque recuerden que nosotros lo que vemos son métodos y técnicas de investigación, ¿verdad? Ya esto de interpretación, ustedes lo van a desarrollar en una clase que se llama interpretación jurídica, para que ustedes vean que existen otros métodos. Vaya, por ejemplo, el autor aquí menciona 3 métodos de interpretación. Aquí menciona, por ejemplo, el método exegético, que está aquí, miren. Menciona también el método sistemático, que es el siguiente párrafo, que está acá. Miren, este segundo párrafo, que es el método sistemático. Y finalmente, el método sociológico, ¿verdad? Que está aquí. Estos 3 métodos están en la tercera tarea de la segunda clase. Ustedes ahí tienen que hacer una investigación bibliográfica. Y ustedes, primero, si ustedes leen la lección, se van a dar cuenta que ahí existen varios métodos, que cada ciencia tiene diferentes métodos. Y ahí les damos algunos ejemplos. Método inductivo, método deductivo, método histórico, método experimental, método cuasi experimental, método hipotético deductivo, inductivo deductivo, histórico deductivo. ¿Se pueden mezclar? Ahora, si me preguntan, ¿al derecho se le puede aplicar otro método? Sí, pero ojo, no es para realizar exactamente el fin del derecho. Nos puede ayudar, por ejemplo, como aplicamos la vez anterior en clase,
el método inductivo, ¿se recuerdan? Cuando establecimos un silogismo judicial para poder establecer una relación de un juicio y cómo obtener una sentencia definitiva. Pero ojo, para interpretar, ese es el método por excelencia del derecho, ¿verdad? Entonces, aquí aparecen estos tres métodos. Para mañana, quiero que lean esos tres métodos de interpretación. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el método exegético? Está acá, miren. Voy a cambiar de color. Método exegético, que está aquí. ¿Ok? Lean esa parte para mañana. Asimismo, van a leer esta parte del método sistemático. ¿Cómo se Es aplica una mala que le el robó. método sistemático? Es una mala que le dijo que ¿Verdad? no le quitara el derecho. Y también vamos a ver aquí el método sociológico. Ojo, estimados, estos tres métodos son métodos de interpretación jurídica. Es para que se fijen que en este sentido son métodos de interpretación. Está la interpretación pura y están estos tres métodos de interpretación. Cada método tiene su aplicación y van a ver ustedes cuáles son las características que tiene cada uno de esos métodos. Por eso les pido que para mañana lean estos tres métodos que aparecen en el material, ¿verdad? Para que lo podamos entender mucho mejor y ver el contexto de cómo se aplica el método, ¿verdad? De cómo se aplica el método. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, estimados. No. ¿Estamos bien? Vamos entendiendo, ya que Sí, cambia abogado. este sistema un poquito más diferente, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Mañana recuerden que no nos vemos de manera presencial, nos volvemos a ver de manera virtual. Siempre para darles un poquito de tiempo, porque yo sé que algunos de ustedes se van movilizando de sus trabajos, a veces llegan un poco ajustados. Vamos a iniciar 5:05, 5:05, 5:10 de la tarde, ¿verdad? Aproximadamente, para darnos un poquito de tiempo para llegar. Y hoy, pues, terminamos un poquito antes, precisamente, pues, porque yo sé que algunos no se pudieron conectar. Apenas estamos conectados 19, esperamos que mañana se puedan conectar muchos más, ¿verdad? Por otro lado, hay que estar al pendiente de los comunicados y las redes sociales de la universidad. Cualquier cosa o cualquier duda, estamos a la orden. Pueden preguntar a través del chat de la clase, como también nos pueden preguntar de manera personal. Por otro lado, si se fijan, estamos terminando de confeccionar los grupos, porque recuerden que hay una actividad que hay que entregar este viernes, ¿verdad? Entonces, por favor, póngale atención a los grupos que faltan que se conformen, ¿verdad? Y hay algunos ahí que de repente están sin grupo. Hay que darles oportunidad a algunos de los compañeros que están sin grupo. En esta sección hay un compañero que se agregó a un grupo que tiene 5 integrantes y si ustedes se fijan, hay algunos grupos que tienen 4 integrantes, ¿verdad? Entonces, si se puede agregar ese compañero a ese grupo que le hace falta un integrante, sería lo ideal. Yo sé que es corto el tiempo porque recuerden que ya tenemos la actividad el viernes. Hubiera querido que de repente ya todos me hubieran dicho, ya estamos en grupo, ¿verdad? Pero sí me encontré con la sorpresa de que habían algunos compañeros que no tenían grupo todavía, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda hasta el momento, estimados. ¿No? A ver, abogado. Hasta el momento todo bien, licenciado. vaya pues. Bueno, entonces, feliz tarde, cuídense y nos conectamos mañana, más o menos. Lick, no se vaya, Lick. Una pregunta, tenía el micrófono apagado. Lick, referente a la asignación que hay que subir mañana, ¿verdad? Yo la había subido ayer, pero usted dijo que la borraran. Entonces, ahorita estaba probando subirla y me sale como borrador no enviado. ¿Ya podemos subirla? Sí,
lo que pasa es que les aparece así porque Ujú. todos los del grupo tienen que hacer la misma acción para que ya les aparezca de que esté enviado, ¿verdad? Pero no se preocupen, si está como borrador, tiene una gran ventaja de que si ustedes quieren hacerle alguna corrección como borrador, se puede bajar el trabajo y se puede subir Ujú. nuevamente una nueva versión. Cuando ya está enviado y está, no se le puede hacer ningún tipo de modificación. Y recuerden Ujú. que el trabajo es hasta más tardar el día viernes, ¿verdad? Hasta el viernes pueden entregarlo. Había ahí un pequeño impasse porque había un compañero que ya había subido un trabajo, entonces les aparecía a todos Ujú. como grupo predeterminado y por eso tenían el inconveniente que nadie más podía subir un trabajo. Ya ahorita que ya están los grupos, ya no hay ese inconveniente, ¿verdad? Porque cada uno Ujú. ya, por cada uno de los grupos se sube un solo trabajo, ¿verdad? Entonces, si a alguno se le presenta un inconveniente, no deje de escribirme y lo resolvemos, Ujú. ¿verdad? Por cualquier cosa. Bueno, Ujú. cuídense mucho, ¿verdad? Feliz tarde Gracias, Liz. y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Nos Feliz vemos. tarde a Más todos. Hasta luego, tardecito, Buenas licenciado. ahí noches, les abogado. comparto el video. Hasta pronto. Que habló de relevante.